Quisiéramos pasar ahora al tiempo en que tomamos de la palabra de Dios para buscar la enseñanza, para buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. Y quisiera pedirle por favor abrir sus Biblias en la epístola a los Colosenses capítulo 3. Como ustedes saben, hermanos, estamos estudiando esta epístola desde hace un tiempo y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas porque la epístola nos ha enseñado la manera como Dios allí combate las falsas doctrinas, la manera como Dios allí utiliza la exaltación y la obra de la cruz para probar que Jesucristo es lo único que necesitamos para ser salvos. A través de la epístola a los Colosenses, Dios enseña que Jesucristo es lo único que necesitamos para la salvación. Y a lo largo de este año 2013 pudimos estudiar 3 libros. El pastor Mayén estudió el libro del Apocalipsis. El pastor Nadal está estudiando la epístola a los Gálatas, que por cierto continúa esta noche con el estudio que corresponde. Y entonces nosotros hemos estudiado esta epístola a los Colosenses porque entendemos que la mejor manera de edificar a la iglesia es estudiando libros en conjunto, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Esto nos permite tener una idea general acerca de lo que enseña el libro, de los temas tratados en el libro, de los problemas presentes en la iglesia en el primer siglo y posiblemente en nuestro tiempo, y la manera como Dios aconseja, exhorta a combatirlos. Pues en esta epístola a los Colosenses hemos entrado en una porción donde Dios nos enseña cuál es la manera como los creyentes hemos de comportarnos en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. Vamos a leer esta porción para introducirla y entonces pasar a ver los detalles. Dice así Colosenses capítulo número 3 y versículo número 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Padre celestial, queremos encomendar a ti, Señor, este estudio de tu palabra. Necesitamos, Padre, que tú extiendas sobre nosotros tu sabiduría, que tú nos dé entendimiento de tu voluntad. Señor, que tú hables en nuestros corazones a través de esta porción, que nosotros podamos recibirla, que podamos creerla, que podamos obedecerla, que podamos aplicarla en nuestras vidas. Oh Padre, sé con nosotros. Pon un corazón esponjoso, Señor, corazón sensible a tu voz. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos que nos visitan, ¿por qué razón esta epístola incluye una porción como esta?
que establece aquí normativas para el comportamiento de los esposos, para el comportamiento de los hijos, para el comportamiento de los padres, para el comportamiento de los empleados, para el comportamiento de los empleadores. ¿Por qué razón? Porque los cristianos han de tener un comportamiento distinto. La epístola ha venido enseñando que Jesucristo es todo lo que necesitamos para ser salvos. Jesucristo es todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante. La epístola está combatiendo falsas doctrinas que enseñaban que aparte de Jesucristo había que guardar legalismos. La epístola está combatiendo herejías que decían que la salvación era por un conocimiento profundo y especial que no estaba al alcance de todos. Indiscutiblemente que la epístola se concentra entonces en enseñar que en Jesucristo hay plenitud. La epístola de los Colosenses es la epístola de la plenitud de Cristo. La epístola de los Colosenses enseña que un creyente es uno que ha puesto su fe y su confianza única y exclusivamente en Jesucristo y su obra de la cruz. La epístola de los Colosenses enseña que cuando una persona confía en Jesucristo, le entrega su vida a Jesucristo, esa persona muere para Cristo, muere en Cristo, mejor dicho. Esa persona muere para sí. Esa persona entrega su vida para ya no actuar conforme a sus deseos, sino conforme a la voluntad de Cristo. La epístola a los Colosenses enseña que una persona, cuando se convierte a Cristo, muere y resucita con Cristo. Resucita a una nueva vida. Y esa nueva vida está escondida en Cristo Jesús. La epístola a los Colosenses enseña que cuando nos convertimos a Cristo, crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos para vivir una vida conforme a Cristo. Se enseña además que cuando nos convertimos a Cristo, nosotros reenfocamos nuestra vida. En lugar de estar enfocado a lo terrenal, nos enfocamos a lo celestial. En lugar de estar enfocados a lo material, nos enfocamos a lo espiritual. En lugar de enfocarnos a lo temporal, nos enfocamos a lo eterno. Entonces, esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, como creyentes, como convertidos a Cristo, ha de manifestarse en la manera como nos relacionamos en nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con aquellos que nos rodean en el trabajo, a quienes nosotros supervisamos. Y hoy día, domingo en la mañana, tenemos aquí unos visitantes que son los niños de la escuela dominical de edad de 8 años en adelante, y quisimos hacer una especie de culto familiar donde nuestros hijos en esa edad en que ya pueden razonar sobre los mandatos de Dios estén aquí en medio nuestro, estén aquí acompañando a sus padres, porque ya hemos estudiado como parte de los mandatos de Dios allí en esta porción. Ya hemos estudiado el mandato a la esposa en el sentido de sujetarse a su marido como manifestación de su nueva vida en Cristo. Ya hemos estudiado el mandato a los esposos de amar a sus mujeres como se aman a sí mismos. Y ahora vamos a estudiar el mandato a los hijos en el sentido de obedecer a los padres. Ahora bien, agregando algo más, como razones y motivos para esta porción estar aquí incluida en esta epístola. Sin estar en Cristo Jesús, fuera de Cristo Jesús, es imposible que una mujer
se sujete a su marido como al Señor. Fuera de Cristo Jesús, es imposible que un hombre ame a su esposa como él se ama a sí mismo. Fuera de Cristo Jesús, es imposible que un hijo obedezca a su padre en todo como al Señor. Cada uno de estos mandatos está relacionado con el Señor, porque es en el Señor que vamos a poder cumplirlo. Entonces, hoy vamos a ver este mandato de Colosenses 3:20, donde se manda a los hijos a obedecer a vuestros padres. Abra su Biblia allí, por favor, y vamos a comenzar a estudiar esta porción. Y veamos las características del mandato. Veamos las características del mandato. Dice el versículo 20 de Colosenses 3: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Allí está el mandato a los hijos. Y este mensaje no va dirigido a los niños solamente. Este mensaje Dios lo dirige a toda persona cuyos padres aún viven. Este no es un mandato exclusivo para la niñez o la juventud. Necesitamos todos recibir este mandato, aquellos que tenemos a nuestros padres vivos todavía, y aplicarlo. Características del mandato. Lo primero que necesitamos ver es su origen, el origen de este mandato. Y este mandato se origina en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, capítulo 20 y versículo número 12, allí nace este mandato. Dice: honra a tu... Vamos a leerlo en las Biblias para que incluyamos los versículos siguientes. Dice así, Éxodo capítulo 20 y versículo número 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y los versículos que siguen: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y por qué hemos leído esto? Porque el mandato a los hijos para obedecer y honrar a los padres forma parte de la ley original de los 10 mandamientos. Este mandato es tan importante para Dios que fue colocado al nivel de otros mandatos, como vemos allí, como no matarás, no hurtarás, no adulterarás, y los demás mandamientos que se señalan allí. Esto quiere decir que Dios condena la desobediencia y la deshonra a los padres, igualito como condena el matar, igualito como condena el hurtar, igualito como condena el adulterar, y los demás mandatos que se ponen allí al mismo nivel. Este mandato es sumamente... Veamos el significado de este mandato. ¿Qué significa este mandato? Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué significa esto? Pero también Efesios 6 y versículo 4 y versículo 2, agrega algo más: honra a tu padre y a tu madre. Eso fue lo que Dios mandó. Y son palabras sinónimas. Tienen cada una sus implicaciones propias. La palabra obedecer significa someterse. La palabra obedecer significa cumplir con, prestar atención,
seguir instrucciones. Eso es lo que significa la palabra obedecer. Y el verbo obedecer allí en el versículo está usado en imperativo presente. Imperativo presente. Por lo tanto, la frase equivale a decir: hijos, estad siempre en la actitud de obedecer a vuestros padres. Continuamente. No una vez. Es algo continuo. Y por otro lado, la palabra honrar. La palabra honrar significa estimar, valorar como precioso, mostrar respeto, reverencia, cortesía y obediencia. Honrar implica que el hijo considera a sus padres dignos de respeto, dignos de honor, y es una actitud del corazón. Tiene que ser una actitud de lo profundo del corazón para hacerlo pronto y de buena gana, pronto y de buena actitud, pronto y gozoso y contento. Eso es lo que Dios muestra allí en este mandato. Ahora vamos a ver algo interesante. La reiteración del mandato. La reiteración de este mandato. Miren, este es uno de los mandatos más reiterativos de Dios, si no el que más. En las Escrituras aparece por lo menos 9 veces en diferentes formas. Yo encontré rápidamente 9 formas como Dios en las Escrituras le ordena a los hijos obedecer y honrar a sus padres. Pero hay más. Voy a mencionar algunas así rápidamente. Ya lo vimos en Éxodo capítulo 20 y versículo 12, donde se le dice al hijo: honra a tu padre y a tu madre. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 ahora. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Hijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Vamos a dejarlo ahí. Pero son muchos los textos de las Escrituras donde encontramos este mandato expreso, este mandato directo, este deseo de Dios de que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Hay algo interesante. En el Antiguo Testamento, la violación al mandato de obedecer y honrar a los padres, la violación se pagaba, ¿saben con qué? Con la vida. El hijo que violaba este mandato de Dios tenía que pagar ese hecho con su vida. Leamos algunos textos. Vamos primero a Deuteronomio 21:18. Oiga lo importante, oiga cómo Dios consideraba lo que implicaba la desobediencia y la deshonra de un hijo. Para Dios esto era un terrible mal dentro de su pueblo. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense el carácter que Dios le daba a este mandamiento dentro de su pueblo. Pero no solamente esto, agregaba algo más. El hijo que ejercía violencia física, vaya por favor a Éxodo 21:15. Éxodo 21:15. No era solamente ser un rebelde, un contumaz, un glotón, un borracho, un desobediente en extremo, sino que también se incluía la violencia física contra los padres como una cosa inaceptable dentro del pueblo de Dios. Éxodo 21:15 dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Aquel que ejerciere violencia física contra sus padres, dice allí, morirá. Pero inclusive estaba la misma pena para aquellos hijos que hiriesen de palabra a sus padres, que pronunciasen maldición. Vaya a Levítico 29. Levítico 29. El hijo que ofendía de palabra a sus padres, porque ya vimos la semana pasada que hay palabras que hieren igual que una espada. Ya vimos la semana pasada, cuando estudiamos el mandato a los esposos de amar a sus esposas como ellos se aman a sí mismos, vimos que hay palabras que son tan hirientes como usted dar un pecozón, una trompada en buen dominicano. Y estas palabras de los hijos a los padres tenían su precio. Dice 29 de Levítico: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Pero todavía hay más. En el libro de Levítico 21:9 ahora, la hija que deshonrara a sus padres con un comportamiento inmoral, también tenía que pagar con su vida. Dice 21:9: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Hoy día, en el pueblo de Dios, todos los creyentes somos sacerdotes. Todos los creyentes somos llamados a intervenir por los demás. Somos llamados a intermediar. Somos llamados a presentar delante de Dios a terceras personas. El pueblo de Dios, dice las Escrituras en Pedro 2:9, somos sacerdotes para Dios. Quiere decir que esto aplica a todos los creyentes si lo trajéramos a nuestro tiempo. Pero por último, en Deuteronomio 27:16, mire lo que implicaba para el varón. Si era la hembra la que comenzaba a fornicar, la que deshonraba a sus padres, dice, ella pagaba con su vida.
En el caso del varón, era aborrecido por el pueblo, por todo el pueblo. Y este versículo dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Lo importante que es para Dios este mandato a los hijos. La manera como Dios desea que este mandato sea cumplido dentro de su pueblo de manera especial. Pero el mandato tiene una extensión universal. Sigamos adelante ahora en Colosenses 3:20 y veamos el alcance del mandato. El alcance del mandato. Dice Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Y esta es la parte más difícil de cumplir por los hijos. Algunos obedecen hasta que la instrucción de los padres no afecta sus deseos. Hasta que la instrucción de los padres no choca contra lo que ellos piensan o quieren hacer. Pero la palabra dice que la responsabilidad de los hijos es obedecer en todo, siempre y cuando no implique pecado el mandato. En todo. Pasemos a otro punto y veamos las razones. ¿Cuáles razones da Dios? ¿Cuáles argumentos presenta Dios para que los hijos obedezcan y honren a sus padres? La primera que podemos mencionar es que los padres son los instructores de los hijos. Dios ve al hogar como un centro de capacitación para los hijos, y los padres son los instructores. La obediencia a los padres proporciona a los hijos una oportunidad de aprender disciplina, de aprender control y orden en su vida. Cuando los hijos se hacen adultos y salen de la tutoría de los padres, ellos van a enfrentarse a un mundo egoísta, un mundo demandante, un mundo competitivo, corrupto, amenazador, maligno, peligroso, pecaminoso. El hijo tiene que estar preparado para saber cómo responder de manera piadosa a las exigencias de este mundo. Los hijos deben utilizar el tiempo en que están en su casa paterna como un periodo de adiestramiento. Un adiestramiento para el futuro, para su adultez. Y la obediencia a los padres les ayuda a desarrollar disciplina y control. Cuanto más obediente es un hijo, estará más disciplinado, más controlado y más preparado para enfrentar la vida cuando salga a enfrentar el mundo sin la supervisión directa de sus padres. Pero Dios presenta una segunda razón, y es que los hijos obedecen y honran a los padres porque Dios lo manda. Es un mandato de Dios. El mandato dice: obedeced en el Señor. Y la frase "en el Señor" implica que la obediencia de los hijos a los padres es lo correcto, es lo que corresponde, es del Señor. Es algo normal. Como el caso de las esposas, que tiene la misma razón, el mismo argumento, en el Señor, indica que el hijo debe obedecer a los padres porque es como obedecer al Señor. Tercera razón, porque la obediencia de los hijos satisface a Dios. Colosenses 3:20. Quédese ahí en ese versículo, porque vamos a estar mirando palabra a palabra.
hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El hijo debe conocer al Señor al punto de pensar continuamente en el Señor y en cómo complacerlo. ¿Qué es lo que una persona persigue hacer con su amo, con su jefe, con su Señor, aquel que él considera Señor? Lo más que perseguimos es agradarlo. ¿Qué es lo que las esposas y los esposos persiguen mutuamente? Agradarse. Asimismo, cuando nosotros amamos a alguien, procuramos agradarle. Y entonces los hijos deben andar en el Señor de una manera tal que ellos procuren continuamente complacerlo. Cuando el hijo conoce al Señor de esta manera, entonces obedecer y honrar a sus padres será un comportamiento automático y placentero. El Señor tiene un objetivo primario con los hijos. Dios tiene un objetivo primario con el hijo: prepararlo para que sea el adulto más equilibrado y productivo que pueda llegar a ser. Y obedecer a los padres es la mejor forma de un hijo desarrollarse así, como dijimos, disciplinado y controlado. Y él además va a aprovechar y va a aprender a obedecer a Dios y a someterse a las autoridades en cualquier área de su vida. Siguiente razón para obedecer y honrar a los padres: porque los padres merecen obediencia y honra. Los padres merecen obediencia y honor. En Efesios 6:1 ahora. Efesios 6:1. Se agregan allí algunos términos, algunos calificativos que no están en Colosenses 3:20. Y dice esta porción de Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Dios considera que la obediencia de los hijos a los padres es algo que los padres merecen recibir como recompensa en este mundo, en esta tierra. Es tanto lo que un padre hace por un hijo que es justo que el hijo le obedezca. Los hijos deben su existencia a los padres. Los padres son el instrumento de Dios para traerlos al mundo. Nadie ama más a un hijo que sus padres. Los padres tienen, por tanto, más experiencia que el hijo. Entonces es justo que los hijos le obedezcan. Solo tenemos que ver la manera como los padres nos quitamos o nos eximimos de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que deseamos. Nos quitamos el pan de la boca para dárselo al hijo. Le damos nuestra vida en tiempo. El tiempo significa vida. La vida se conforma de tiempo. Dios dijo que vamos a vivir promedio 70 u 80. Cada minuto que yo le doy a alguien de esos 70 u 80 años, le estoy dando vida, parte de mi vida. Los padres damos la vida por los hijos. Invertimos nuestros recursos, nuestro esfuerzo. Es justo que los hijos entonces le obedezcan. Pero hay otras razones. En Efesios 6:2 ahora. Siguiente razón es: porque los padres deben ser valorados. Valorados. Y se expresa aquí con la palabra honra. Dice 6:2 de Efesios. 6:2 de Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre.
Ese texto allí, ya dijimos, no le está hablando a los niños, nos está hablando a todos los que tenemos nuestros padres que viven aún. Y es penoso ver, con frecuencia nos encontramos con hijos manifestando una actitud incorrecta hacia los padres. Les responden mal, le faltan el respeto, no le prestan atención, lo ignoran, actúan como un sábelotodo, refunfuñan, llaman a los padres con apodos irrespetuosos, no obedecen la orden de los padres y posponen la orden de los padres. Y además de estos ejemplos, está la deshonra de la delincuencia, del comportamiento inmoral, de los vicios. Y cuando se trata de hijos adultos con padres ancianos, está la deshonra de ignorar sus necesidades y no cuidarlos adecuadamente. En este mundo, demasiados hijos se olvidan de todo lo que sus padres hicieron por ellos, trayéndolos al mundo y ocupándose de ellos durante años. Hay dos porciones que necesitamos leer para que Dios nos ayude a sembrar profundamente en nuestro corazón esta enseñanza, este mandato, y de manera especial a los jóvenes y a los niños. Y aquí Timoteo 5:4, Primera Timoteo 5:4. Primera Timoteo 5:4. ¿Y por qué digo a los jóvenes y a los niños? Porque estamos viviendo una generación diferente. Estamos viviendo en un tiempo muy distinto a tiempos atrás, a generaciones pasadas. El modernismo, el desarrollo de la comunicación, otros factores de la vida han desarrollado un estilo de comportamiento hacia los padres diferente de generaciones anteriores. Primera Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero asimismo, Levítico 19:32 de Levítico, dice allí a los hijos: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios quiere que mandato de este tipo nosotros lo hagamos un estilo de vida. La obediencia y honra a los padres debe ser un estilo de nuestra vida, algo que forma parte de mí. Hay una diferencia que queremos observar aquí entre obediencia y honra. Hay una diferencia. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Pero honra significa mostrar respeto y honor. Porque yo pudiera obedecer de malas ganas, sin deseo de hacerlo. Yo pudiera obedecer con una actitud negativa. Yo pudiera obedecer protestando. Yo pudiera obedecer dando refunfuños. Y eso no es una obediencia de corazón. Eso es rebeldía. Hay rebeldía. Usted puede obedecer el mandato de manera rebelde. Es más, leí una aplicación en un libro de ilustraciones que un maestro
le pidió a un alumno: por favor, siéntese, joven. Y tuvo que repetirle la instrucción varias veces. Y finalmente el niño se sentó, pero le dijo al maestro: mire, yo estoy sentado, pero por dentro de mí estoy parado. Entonces, ese no es el tipo de obediencia que Dios pide. Dios pide una obediencia sumisa, humilde, que acepta gustosamente la instrucción. Entonces, dentro de la diferencia entre obediencia y honra, los hijos obedecen a los padres de una manera, como hemos predicado, hasta que los hijos estén bajo el control y cuidado de los padres. Pero la responsabilidad de honrarlos es para toda la vida. La honra de un hijo por sus padres se demuestra obedeciéndolos, reconociendo su autoridad, respetando su sabiduría, procurando su comodidad, su bienestar y satisfacción. Así es como los cristianos deben actuar. Y están aquí estas enseñanzas porque los creyentes somos nacidos de nuevo. Un creyente es uno que ha nacido a la vida espiritual. Un creyente es uno que ha puesto su vida en manos de Dios para hacer lo que Dios manda. Y entonces esto no se logra con una vida fundamentada en legalismos, con una vida fundamentada en filosofías, en religiones, en teorías, en pensamientos humanos. Esto se logra estando en el Señor. Pasemos a la última enseñanza del mensaje: las promesas del mandato. Efesios 6:2. Promesas del mandato. Cumplir el mandato produce bienestar. Dice la palabra, es el primer mandamiento con promesas. ¿Cuáles son esas promesas, hijos? Obedecer a los padres, honrar a los padres, produce bienestar. Mírelo en Efesios 2 y 3a. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para, dice el versículo 3, para que te vaya bien. Dios establece aquí una motivación especial para los hijos obedecer a los padres, para que te vaya bien. Esa es la promesa. La obediencia a los padres trae a los hijos bienestar. Esta promesa, es importante que aclaremos, no significa que el hijo nunca tendrá problemas, ni pasará por pruebas, ni aflicciones. No, eso no es lo que dice la porción. Lo que está diciendo aquí es que Dios estará con el hijo obediente. Dios lo fortalecerá, Dios lo cuidará para que pueda atravesar de manera exitosa las pruebas de la vida. Generalmente, el hijo obediente que sigue las normas y sabiduría de sus padres disfrutará de una vida mejor. ¿Por qué? Porque las advertencias de sus padres le evitarán muchos peligros físicos, espirituales y emocionales. Si los hijos obedecen a sus padres, escogerán mejores compañeros y no caerán en malas costumbres, no caerán en disolución, no caerán en vicios que a menudo traen ruina, traen enfermedad, traen muerte. La crianza y disciplina de los padres debe desarrollar en los hijos cualidades fuertes, valores positivos, un carácter sano. Eso es lo que los padres perseguimos con los hijos, y en esa dirección queremos instruirlos. El versículo 3 tiene
una segunda parte de la promesa. La promesa tiene dos vertientes. La primera fue para que te vaya bien. Y la segunda implica largura de días. Largura de días según el calendario de Dios. El versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Al hijo obediente aquí se le promete que vivirá una vida prolongada en la tierra. Y hay muchas opiniones acerca de esto. Hay muchas conjeturas sobre esto, ¿verdad? Acerca de lo que Dios quiso decir con esto. Pero debemos tomarlo como Dios lo dijo. ¿Cómo fue que Dios lo dijo? Y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo allí? Que a los hijos obedientes Él le va a dar una larga vida. Eso está muy claro allí. Tenemos que tomarlo de manera literal. El hijo que obedece sinceramente y honra a sus padres verdaderamente desde el fondo de su corazón, Dios le dará una larga vida sobre la tierra, conforme al criterio de Dios de la larga vida, y no conforme al criterio de nosotros humanamente. Ahora bien, hay una excepción al mandato. Hay una excepción al mandato. Así como hay una excepción en el mandato a la mujer a sujetarse a su marido, ella no debe estar sujeta a su marido cuando él la quiere conducir al pecado. Cuando la obediencia implica desobedecer a Dios. Esto es lo mismo con los hijos. Cuando el mandato de los padres implican pecaminosidad, el hijo no está obligado a obedecer al padre. No podemos decirle al hijo: mira, hijo, sal allá afuera y dile a ese mensajero que yo no estoy aquí. No debiéramos esperar que un hijo nos obedezca en un tipo de mandato así. Y así hay una serie de mandatos que pudieran implicar desobediencia a Dios. Y los papás tenemos que entender que el hijo no está en la obligación de obedecer, porque por encima de yo como papá hay uno superior a mí, que es Dios. Y Dios, en un mandato que implica desobediencia, está siendo deshonrado. Queremos ver algo más antes de concluir. Obstáculos para los hijos seguir y obedecer a los padres. Hay obstáculos. Sabemos que hay obstáculos, pero son obstáculos que, si lo ponemos frente a la palabra de Dios, se caen. Son obstáculos que van a ser vencidos cuando nosotros pensamos que el mandato es dado en el Señor. ¿Cuáles son esos obstáculos que los hijos presentan o sienten? Primero, los padres no siempre aconsejan, no siempre mandan, no siempre instruyen lo que los hijos desean escuchar. Es el primero de los obstáculos que los hijos ponen. Pero es importante que sepamos como hijos que los padres, los pastores de la iglesia, las autoridades conforme a Dios, aconsejan conforme a la palabra de Dios, procurando que el hijo haga la voluntad de Dios, procurando lo más conveniente para la vida espiritual del hijo. Hay 3 versículos que dicen al hijo que hay cosas que son lícitas, pero no te convienen, no te edifican. Son cosas que te esclavizan. Esas cosas que son agradables a la carne, a los ojos, son agradables a nuestra humanidad. Las queremos y las deseamos, y los hijos la desean y la quieren. Pero los papás sabemos que no te convienen, no te edifican y te pueden hacer esclavos. Por tanto, los padres quieren librarte de esas cosas. Hay un segundo obstáculo.
A los hijos les parece que los padres no están actualizados. No están actualizados. Entonces, en base a eso, yo recuerdo cuando iba a entrar el año 2000, ¿verdad? El boom que se armó con la tecnología, ¿verdad? Y cómo a partir de allí han dicho que hay dos generaciones, generaciones X, generaciones Y, ¿verdad? Y los papás estamos en la generación anticuada. Pues mire, solamente tiene que usted ver el resultado en sus padres de la crianza que él recibió. Cómo la crianza que nuestros padres nos dieron fue exitosa y es notoria en el respeto, en la consideración que nosotros tenemos hacia nuestros padres. Entonces, hijos, hay malas consecuencias para los jóvenes, para los niños que prefieren los consejos de quienes le alimentan su vanidad, le incitan al libertinaje, le incitan al placer de la carne. Esos consejos le llevarán a la ruina. Y con esto introduzco las consecuencias de los hijos no seguir el consejo de los padres. Y la primera consecuencia es que pierden la batalla contra el enemigo. Los hijos que no escuchan los consejos de los padres, los consejos sabios y prudentes de los padres, y prefieren seguir sus propios deseos y pensamientos, seguir sus propios consejos insensatos, terminan perdiendo la batalla contra los enemigos de nuestra alma, que son, ¿cuáles tres? Tres enemigos de nuestra alma: el mundo, Satanás y la carne. Hay otra cosa, otra consecuencia. Los hijos que no obedecen y reciben el consejo de los padres pierden las bendiciones de Dios. Pierden las bendiciones de Dios. Y por último, retroceden en su vida espiritual. Retroceden en su vida espiritual. Los hijos que rechazan el consejo sabio y prefieren andar en su propio camino caerán en necedades. Hay un versículo que tenemos que mencionar aquí. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Dice este versículo: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aplicación personal. ¿Cómo hemos de aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo los jóvenes, los niños y nosotros aún adultos hemos de aplicar esto? Para evaluar un consejo tenemos que preguntarnos primero si es coherente con los principios bíblicos. Todo consejo ha de evaluarse contra las escrituras, a ver si es coherente con los principios bíblicos. Segundo, si las acciones aconsejadas siguen la justicia, la fe y el amor de Dios. Si las acciones aconsejadas mejoran o empeoran el problema. Si las acciones aconsejadas dan dirección positiva a tu vida. Si el consejo es útil. ¿Saben cuándo el consejo es útil? Solamente cuando está de acuerdo a los estándares de Dios. Entonces es allí la manera como hemos de evaluar en nuestra vida práctica la obediencia a los padres para seguir sus instrucciones. De modo que quiero terminar con una exhortación. Hijos, tomen en serio la decisión de obedecer y honrar a sus padres y de rechazar todo consejo de personas que no conocen ni temen a Dios. Salmos 1. El Salmos 1 es un parámetro que como hijos hemos de tomar para mantenernos dentro de los estándares de Dios. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. He aquí lo que un papá cristiano anhela para su hijo. He aquí por donde un papá cristiano quiere conducir a su hijo. Hijos, tomemos en serio este mandato: obedecer y honrar a nuestros padres. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es tan poderosa, tan viva, tan eficaz. Tu palabra nos habla tan fuerte, Señor. Tu palabra es tan clara, precisa y concisa. Señor, en esta mañana queremos recibir tu mandato de una manera personal, con el propósito, Señor, de obedecerte a ti primeramente y de rendir honor y mostrar valor a nuestros padres, Señor, porque ellos son los instrumentos que tú utilizaste para traernos a este mundo. Es justo, Señor, que lo obedezcamos por todo lo que ellos hacen o hicieron por nosotros. Padre, te pedimos que tú hagas realidad en cada corazón aquí este mandato con estos principios que hemos visto, para que tu pueblo, Señor, te glorifique de una manera amplia y poderosa. Tu nombre sea exaltado con la obediencia que experimentamos a tus mandamientos. Y te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.